Muchas gracias nuevamente, Mónica Barrienuevo, por recibirnos de manera virtual en tu casa. Estamos en la segunda parte de esta entrevista en la que estamos conversando, ¿no? Para hacer un recuento acerca del comunismo, del izquierdismo, del socialismo, históricamente, afuera, aquí en el Perú, cómo ha ido evolucionando y cómo también se traduce en los partidos que hay ahorita y cómo la gente percibe estas ideas políticas. Así que nada, muchas gracias por segunda vez. Muchas gracias a ti. Sí, la otra vez nos quedamos cortos, nos faltaron todavía algunos temas para poder analizar, sí. Así es, nos quedamos justo, estábamos hablando ya habíamos actualizado un poco los temas acerca de todas estas ideas políticas, estas posturas políticas, ¿no? De comunismo, socialismo, izquierda. También habíamos hablado del terrorismo de los años 80, como habían nacido desde mucho antes. Y nada, estamos hablando ahora justo, hemos tenido los debates presidenciales y una de las cosas que más pude percatarme en los comentarios, porque yo los vi por YouTube, los debates presidenciales, una de las cosas que más vi los 3 días, por más de que Verónica se presentó el primer día, los demás días era Verónica igual Terruca, ¿no? Y ese era el spam que había en YouTube, por lo menos, fue lo que yo leí. Esta idea de estar terruqueando a las personas, pero en sí, primero, ¿podría hacernos un pequeño resumen de esta idea de por qué se relaciona terrorismo con comunismo, izquierdismo, socialismo o todo lo que tenga que ver con el lado opuesto a la derecha? Sí, en verdad eso es un poco extraño, ¿no? Esto es algo bien peruano porque históricamente, si hacemos un análisis pues del terrorismo histórico, esto no es así, ¿no? Entonces es algo, esta asociación terrorismo izquierda es peruano y es a partir de lo que es Sendero Luminoso, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando se da la guerrilla del 65, ¿no? Las guerrillas de los años 60, no ocurrió esto, ¿no? Los grupos, tanto como el MIR, que hablamos la vez pasada, ¿no? El Ejército de Liberación Nacional, no fueron pues terruqueados ni fueron considerados terroristas, claro, por supuesto, los sobrevivientes fueron juzgados, que fueron enviados a prisión porque habían tenido una lucha contra el Estado, ¿no? Pero a la hora que sube Velasco los perdona. Y creo que esto también lo mencionamos, van a tener una participación dentro del gobierno ¿no? Como asesores, ¿no? Entonces, no existe esto. Y creo que también, más que todo, ¿no? Con Fujimori ya se da ese cambio total en lo que viene a ser la conceptualización del terrorismo, ¿no? Creo que el gobierno de Fujimori tuvo mucho que ver, o sea, si bien, por supuesto, la palabra terrorista ya era utilizada, ¿no? Desde el gobierno de Belaunde, pero creo que el gobierno de Fujimori tuvo mucho que ver para darle toda la carga que tenía pues muy fuerte con la población y todo cómo cambiar totalmente lo que terrorismo significa, ¿no? Yo cuando converso con los estudiantes, lo que veo es mucha desinformación, pero también mucha curiosidad. Creo que los chicos ahora están un poco más sueltos para preguntar sobre qué realmente significa terrorismo. Antes había mucho miedo por hacer la pregunta, ¿no? Y están muy abiertos para poder cambiar los conceptos aprendidos que ellos tienen, que pues es por sus padres, por sus abuelos, porque hay una cuestión que es un error, ¿no? Es un error, y esto es un error que se arrastra desde esa época, es pensar que el terrorismo es una ideología, ¿no? Ese es el error más común que existe. Y lo primero que hay que decir es que el terrorismo no es una ideología, ¿no? El terrorismo es una estrategia
que se pone en práctica con, pues, un objetivo que puede ser de repente causar pues el máximo desconcierto, causar el miedo, ¿no? Con un objetivo muy determinado, ¿no? Este terrorismo entonces lo que hace es utilizar una serie de métodos, ¿no? Donde se emplea la máxima violencia, el terrorismo es una estrategia que no tiene en consideración la vida humana, ¿no? Pero lo más interesante, y esto es lo que se ve históricamente, que el terrorismo, pues, al ser una estrategia y una estrategia que busca controlar, que busca reprimir, que busca causar miedo, puede ser usado por cualquier grupo de cualquier ideología, tanto política como ideología religiosa. Entonces, si hablamos de ideología política, pueden ser, pues, grupos de izquierda como de derecha, ¿no? Entonces, si estamos hablando de izquierda, podemos mencionar grupos como justamente Sendero Luminoso, ¿no? Que es un grupo, pues, marxista, leninista, maoísta. Pero si hablamos, por ejemplo, de grupos de derecha, ¿no? Podremos mencionar, por ejemplo, el Ku Klux Klan, ¿no? El Ku Klux Klan también es un grupo que emplea estrategias terroristas, ¿no? O como estos grupos nacionalistas de España, ¿no? Que querían ¿no? Que está relacionado con la derecha, ¿no? Que son ultranacionalistas que cometieron actos terroristas. Exacto. También, pues, ¿no? Estos grupos son grupos civiles, ¿no? Que están, pues, contra el Estado, pero también hay gobiernos militares, ¿no? Que emplean, pues, estrategias terroristas, ¿no? Entonces podemos mencionar, pues, lo más conocido, el gobierno militar de Pinochet, ¿no? Un gobierno militar, pero también podemos mencionar el gobierno de Fujimori, que es un gobierno, ¿no? Democrático, pero que también empleó estrategias terroristas. Y acá estamos hablando de lo político, pero si hablamos de grupos religiosos, podemos hablar, pues, de los grupos fundamentalistas islámicos, ¿no? Como Al-Qaeda, como el ISI, que también, pues, usan estrategias terroristas. ¿Qué es lo que tienen en común? Porque son grupos tan diferentes. Lo que tienen en común es que son grupos de pensamiento radical, ¿no? Que no le dan importancia a la vida humana. Entonces, como vemos, no es, pues, una ideología, pero ahí también viene otra cosa que es interesante, ¿no? Nosotros podemos hablar de hay como dos tipos de grupos que usan estas estrategias terroristas, ¿no? Podemos mencionar aquellos grupos que usan el terrorismo, pero como una táctica más dentro de un grupo de tácticas, ¿sí? Diríamos, pues, que no son grupos, pues, netamente terroristas, ¿no? Porque no son en su totalidad. Entonces, el terrorismo es una táctica más. Por ejemplo, ¿qué tipo de grupos? Grupos revolucionarios, grupos guerrilleros, grupos que hacen la resistencia, ¿no? Entonces, no decimos, pues, que el terrorismo llena todo lo que vendría a ser su lucha. Y del otro lado tenemos, sí, grupos donde, pues, esta estrategia, ¿no? Es el elemento central de lo que vendría a ser la lucha. La cuestión es, ¿dónde entra Sendero Luminoso? ¿No? Y yo creo que Sendero Luminoso entra más en el primer grupo, pero lo que ha pasado es que esto se terminó desvirtuando, ¿no? Entonces, siempre, pues, hubo, y de repente aquí no me van a ver bien ciertas personas, ¿no? Pero hubo un manejo político para que Sendero Luminoso pase como un grupo netamente terrorista, equivalente a los grupos fundamentalistas. Pero hay que entender que Sendero Luminoso empieza como una guerrilla, ¿no? O al menos eso era lo que ellos querían, ¿no? Por supuesto, luego se desvirtúa. Por eso es que en algunos países
Sendero Luminoso no es visto como terrorista, ¿no? Y se le dio asilo político a algunos integrantes, pues, de la organización, ¿no? Ojo, Claro, esto no le quita, perdón, los delitos cometidos, ¿no? No quita los delitos cometidos, porque llega un momento que en verdad los actos fueron muy crueles y fueron muy violentos, pero no podemos dejar de lado que también Sendero Luminoso empezó aplicando, por ejemplo, la guerra de guerrillas, ¿no? Un enfrentamiento con la policía, con los militares, ¿no? claro, y una de las cosas que ahora que están mencionando el tema de la guerra de guerrillas, es que hace poco tiempo, no recuerdo ahorita el nombre exacto del político que asistió a una charla internacional, es un político bien conocido, nada más que se me ha ido el nombre, y en el que utiliza, no, no es político, es el abogado, Domingo Pérez, cuando comenzó a hablar acerca del terrorismo aquí en el Perú, de la época, y comenzó a decir la época del conflicto interno en Mm, el que grupos guerrilleros cometieron actos terroristas. ujú, Y hay ujú, personas que dicen conflicto interno. ¿Por qué le llamas conflicto interno? Es terrorismo. Y no son guerrilleros, son terroristas. Entonces tienden a mezclar todo, 20 años de historia o 30 años de historia, la condensan en una sola palabra y yo también siento que es un insulto esto, decir 30 años de historia, condensarla en una sola palabra cuando hubieron tantas cosas que sucedieron, tanta gente que murió para que la simplifiques y la vuelvas nada a terrorismo, ¿no? O sea, obvian la resistencia de los grupos comuneros, obvian también las matanzas de los militares cuando no conocían o aplicaron el terror con terror, y también ignoran el proceso largo, exhaustuoso, cansado que tuvo la policía para poder, el GEIN, para poder identificar los cabecillas y acabar con todos estos años de terror e incertidumbre, ¿no? Entonces, esta idea de estar terruqueando no solamente se aplica para políticos de izquierda, sino para cualquier persona que se refiera a esas épocas de una manera en la que ellos no lo conciben, ¿no? exacto, exacto. Es una intolerancia total y totalmente ciegos, ¿no? Porque no quieren aceptar, ¿no? Cómo son las cosas. Con la gente joven, como te digo, es mucho más sencillo porque yo veo una mente muy dispuesta a aprender, ¿no? Pero, por ejemplo, con las personas de mi generación no hay manera. O sea, por más que tú empieces a sacar los libros de libros, dices, mira, porque o sea, estudios sobre terrorismo hay muchísimos, sobre terrorismo histórico, terrorismo internacional, terrorismo de Estado, ¿no? Hay mucho. En verdad no es algo, pues no es un tema nuevo, ¿no? Hay personas de muchas partes del mundo que son especialistas en esta problemática y que han estudiado a Sendero Luminoso, porque sí, o sea, fue algo que llamó mucho la atención entre el terrorismo, pues, que había en ese momento, porque Sendero Luminoso fue un terrorismo desfasado, ¿no? Fue normalmente estos movimientos terroristas guerrilleros, ¿no? Tercermundistas, vamos a decirlo así, ya se habían dado décadas antes. Entonces, es como que, De ¿no? Argentina, Uruguay, Claro, exacto, o en Centroamérica, ¿no? claro. Entonces fue como decir, mira, o sea, tanto tiempo desfasado, están aplicando un maoísmo que ya pues Mao, ¿no? Ya había muerto y la China ya se había abierto y había dejado a Mao, ¿no? Entonces, La eso es Unión lo que Soviética en decadencia también. exacto, llamaba bastante la atención, pero, pero las personas pues no quieren aceptarlo como que te dicen, tú mismo lo has dicho, ¿no? Esto no es conflicto armado interno. Entonces, cuando tú le explicas que este es el término genérico para explicar una situación en que
estaban enfrentados varios frentes, ¿no? Estaba el Estado, estaban pues el Estado representado por la policía, los militares, estaba Sendero Luminoso, estaba el MRTA, que era otra cosa totalmente diferente, ¿no? Estaban también las rondas campesinas, los movimientos, ¿no?, de autodefensa, que en un primer momento actuaban de una manera independiente y que luego ya fueron pues anexados por el Estado, ¿no? Entonces, es mucho más complejo de pensar que había solo un grupo y que este grupo era terrorista, entonces solo vamos a decir esto, ¿no? Pero no, hay mucho rechazo y como te digo, yo creo que esto es lo que se logra durante la época de Fujimori, ¿no? Hubo mucho interés para que en los colegios se enseñe esto, para que en los colegios se enseñe que Fujimori fue el que venció al terrorismo y que no el GEIN o el ADIRCOTE, ¿no? Fueron movimientos que estaban bajo, organizaciones que estaban bajo el gobierno de Fujimori, lo cual no era cierto, ¿no? Porque el GEIN y la DIRCOTE fueron pues creados durante los últimos años del gobierno de Alan García. Y No, al contrario, ya está, meten a la cárcel al líder del MRTA, se escapa, pero, exacto, pero exacto. tuvieron sus logros antes de que Fujimori llegara al poder. Y además de eso, cuando entra Fujimori, que tiene como asesora a Montesinos, y se forma el SINC, el Servicio de Inteligencia Nacional, definitivamente el GEIN y la DIRCOTE son pues una piedra en el zapato, ¿no? Y Montesinos lo que quiere es desaparecerlos. No puede desaparecerlos porque tenían el apoyo de la CIA. Entonces era muy difícil, tenían el apoyo también del gobierno de Estados Unidos, que les daba fondos, que les daba plata, ¿no? Entonces, Montesinos tiene, ¿no?, ahí pues un rechazo para desaparecer al grupo que ya había avanzado, que tenía sus logros, pero pues Montesinos empieza a presionar para que le pasen a él toda la información y sin embargo él no pasaba la información que él tenía, ¿no? Y ya conocemos varias historias que salen de eso, ¿no? Como la primera escapada que tuvo Abimael, que Exacto, ¿no? La de la casa al lado cerca del Pentagonito, ¿no? claro. Que son minutos los que demora el GEIN en llegar a la casa y que ellos, los terroristas, ¿no? Sendero Luminoso ya había sido pues notificado y habían salido huyendo, ¿no? Y habían dejado absolutamente todo, porque todo fue tan rápido. Entonces, en ese momento es que ellos se dan cuenta que se está filtrando información. ¿Y Claro. quién el único que puede, pues, conocer todo esto es Montesinos? O sea, el toque ya ellos hacen la relación y dicen, mira, o sea, esto es lo que está pasando. Entonces, no vamos a decirle nada. O sea, vamos a pasar información que es otra, ¿no? Nada importante y la información importante nos la vamos a quedar nosotros. Y así es como funcionó, ¿no? Claro. Porque parece que lo que realmente Montesinos y Fujimori querían hacer es demorar lo más que se pudiera la captura de Abimael Guzmán para tener el control del país, ¿no? Tener al país sometido justamente bajo este miedo al terrorismo, ¿no? Entonces, sí, esta idea de terrorismo y mantener a la población bajo este miedo se traslada hasta este momento, ¿no? En el que Keiko Fujimori en sus spot, en el debate que tuvo en el canal, no recuerdo ahorita, en el 2 creo, o en el último debate también, habla de esto de izquierda radical. ¿A qué se refiere Keiko Fujimori con izquierda radical? ¿Los está relacionando directamente con el terrorismo? Es una manera muy asolapada de no decirles terroristas en la cara. Ah, por supuesto, porque sabe que acá en el Perú, ¿no? La izquierda radical es el comunismo y el comunismo es el terrorismo. O sea, la gente hace, ¿no? Acá en el Perú todos los comunistas son terroristas, porque la gente, la mayoría de la gente no tiene idea que realmente es el comunismo muy complejo y que pues es Sendero Luminoso
era un tipo de comunismo y un tipo de comunismo muy específico, ¿no? Al igual pues que el MRTA era otro tipo de comunismo y totalmente diferente al de Sendero Luminoso. O sea, en verdad es muy fácil decir, bueno, todos son comunistas, ya, todos son marxistas, todos los comunistas son marxistas, ¿no? Pero de ahí, ¿no? a que todos los comunismos se desenvuelvan de la misma manera, esto no es así, ¿no? Porque si no, pues no habría habido tantos enfrentamientos y persecuciones entre los mismos terroristas, ¿no? Pero aquí, pues, como te digo, como no hay una educación política, y esto es lo que ha sido conveniente durante años y años, entonces las personas no tienen la menor idea cuando hablan de ideologías, cuando hablan de modelos, cuando hablan de corrientes y tienden a mezclar todo en un mismo saco, ¿no? ¿Usted por Entonces, qué cree que sucede esto? ¿Por qué al Estado le cuesta tanto meter esos temas en la currícula escolar? Le soy sincera, cuando yo estaba en secundaria yo creía que el Fujimorismo había derrotado el terrorismo y yo recién salidito del colegio yo quería votar por Keiko claro, en el me 2011. parece que lo pusieron en los libros, no, mira, no te puedo asegurar, pero estoy, ¿no? Casi segura que lo pusieron en los libros de texto, ¿no? Sí, hay esa intención y hasta el día de hoy, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente la izquierda, ojo, te estoy diciendo ¿no? Porque hay derecha progresista también, pero normalmente la izquierda se ha caracterizado por la búsqueda del cambio social. Ahí, claro, está desde la más radical que piensa, pues, que la revolución, ¿no? Es necesaria, o era necesaria, porque en verdad cada vez las izquierdas en el mundo son menos revolucionarias, ¿no? Ya la revolución se ha convertido como en una idea más romántica, ¿no? La izquierda también se ha vuelto más práctica. Eh, pero siempre la izquierda se ha caracterizado por eso, o sea, prácticamente no hay izquierda sin cambio social. Y hay que ver, pues, qué tipos de gobiernos hemos tenido. A mí me da risa cuando leo en las redes sociales que le echan la culpa a la izquierda de todos los problemas del país. Y yo digo, Dios mío, pero el único gobierno que hemos tenido de izquierda es el primero de Alan García, ¿no? Porque el gobierno de Velasco tuvo medidas de izquierda, pero no fue exactamente un gobierno de izquierda, más bien fue un gobierno nacionalista que tomó una serie de medidas. Pero hay nacionalismos de izquierda y hay nacionalismo de derecha, o hay nacionalismos no prácticamente híbridos. Entonces, lo de Velasco fue un nacionalismo, no fue un gobierno de izquierda. ¿Tuvo medidas de izquierda? Sí, ¿no? Pero fue totalmente de izquierda, no, porque si no, pues no habría habido iglesia católica, si no, no habría habido un incentivo de la propiedad privada nacional, ¿no? Entonces, hay ideas, pues, durante Velasco y que parece que la gente se olvida. Se estimuló la empresa privada nacional, se dio estímulo, se dieron políticas económicas, el Estado puso bancos para prestar capital a los privados peruanos, ¿no? La estatización, y hubo estatización, pero fue con las empresas extranjeras, que después, ¿no? Se generó o se fue creando cada vez más una especie de reticencia contra los medios de comunicación que se terminaron confiscando los medios de comunicación. Ese es otro problema, ¿no? Los medios de comunicación estaban pues muy opuestos a Velasco, estaban entorpeciendo el trabajo de Velasco y bueno, ¿no? Claro, y eso es una medida autoritaria, ¿no?
movimiento de Exacto. izquierda, ¿no? Exacto, entonces no hay forma. Yo digo, pero ¿cuál fue la izquierda que nos arruinó? Ahora, desde el primer gobierno de Alan García hasta el día de hoy, pues han pasado 10 años de Fujimori y han pasado, ¿cuánto? Una década más donde hemos tenido una serie de gobiernos de derecha, ¿no? Pero a todos estos gobiernos de derecha, la verdad es que les conviene mantener la situación como está hasta el día de hoy. Les conviene que la izquierda no gane, ¿no? Y les conviene tapar absolutamente todo, pues, lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Eh, los países primermundistas están dando una serie de medidas que serían, acá pues llamarían de izquierda radical, ¿no? Por ejemplo, Ahí, esto lo que acaba de suceder en Nueva Zelanda, ¿no? O sea, porque una de las cosas que dice Verónica Mendoza en sus discursos es el impuesto a a las grandes riquezas, ¿no? Y nos vamos al otro lado del planeta y Nueva Zelanda acaba de aplicar una medida así, acaba de aplicar aumento de sueldo mínimo y ha aumentado el impuesto a las personas que tienen mucho dinero. Y nadie va a decir que Nueva Zelanda es una Unión Soviética, ¿no? Como para estarle diciendo claro, pues comunista. Nueva Zelanda comunista, imagínate, ¿no? Además que, por ejemplo, el impuesto progresivo, que es el impuesto, pues, ¿no? Va subiendo conforme tienes más, no es una idea comunista, porque pues los comunistas no tenían esos impuestos porque no había ricos, se supone, porque no había clases sociales, ¿no? Entonces, el impuesto a las fortunas es una idea keynesiana, y que el modelo keynesiano es un modelo capitalista, ¿no? Entonces, hay un desconocimiento total de los, ¿no? de todos los modelos y mezclan todo, y lo peor es que la gente cree, porque claro, como no tienen una base teórica, ¿no? Y no te enseñan pues Keynes en el colegio, que te deberían enseñar cuando te están enseñando la caída de la bolsa de valores de Wall Street y todo lo que es la recuperación de la economía con Roosevelt, ¿no? Pero como te lo enseñan, pues totalmente estereotipado, entonces no hay un entendimiento, y si te enseñan, ¿no? Porque de repente pues han sacado el curso de historia universal y tampoco te lo enseñan. Pero, entonces, por ejemplo, ¿no? Se pueden hacer este tipo de cosas, te pueden decir, esa es una medida comunista, ¿no? Y no hay nadie que les diga, oye, un momento, pero en el comunismo no hay clases sociales, en el comunismo no hay ricos, entonces, ¿de dónde va a ser medida comunista? Y eso ¿No? también podría ser un problema de los mismos periodistas que entrevistan, ¿no? Porque nunca he visto en una entrevista que, por ejemplo, le hacen al candidato Aliaga, Soto o cualquiera de los que se juran ser libre mercado, libertarios, todo eso. Ellos hablan de comunismo, comunismo, que ella es comunista, que él es comunista, que quieren estar como Cuba, que quieren estar como Venezuela, que ya vieron que la Unión Soviética fracasó, pero nunca he visto, por lo menos, una entrevista en el que le diga, vamos a esperar un momento acá, ¿por qué me dice esto, señor candidato, si lo que me está hablando no es comunista? ¿Será también por un desconocimiento de ellos o porque simplemente están de acuerdo con sus ideas y dicen no puede salir un candidato de izquierda jamás? Yo creo que las dos partes, ¿no? Yo creo que hay periodistas que realmente pues tienen muy poca formación política, y creo que también con algunos que sí tienen y son más curiosos, ¿no? Hay una cuestión de, pero a ver, ¿por qué pues no ponen a Hildebrand a entrevistar a los candidatos? O sea, ¿tú crees que Hildebrand les va a pasar todo ese tipo de cosas? Hildebrand ya lo ha dicho, él está esperando, en verdad, que se forme un partido socialdemócrata, que eso es lo que le falta al Perú, ¿no? Que el día que se forme un partido socialdemócrata, pero que sea socialdemócrata, ¿no?
desde su base, desde sus fundamentos, no lo que está haciendo Verónica Mendoza, porque lo que está haciendo Verónica Mendoza pues está tomando de aquí, de allá, ¿no? Tiene gente de todas las izquierdas, entonces no tiene un partido que tú puedas decir exactamente esto es, ¿no? Entonces Hildebrand decía que esa iba a ser como la salvación del Perú, y yo estoy totalmente convencida. Yo justamente lo que digo es que tenemos que empezar a reconstruir opciones políticas serias. Yo soy un convencido de que una socialdemocracia moderna, honesta y vigorosa salva al Perú. Josefina lo ha dicho bien, eso pudo ser el APRA, si es que el APRA si el APRA no se hubiese convertido en el botín de una persona acostumbrada a saquear el Estado. ¿Qué significa socialdemócrata? Los socialdemócratas son como los más moderados dentro de lo que vendría a ser pues el socialismo, ¿no? Entonces los socialdemócratas, cuando el socialismo se divide, esto en la segunda internacional, ¿no? Ya Marx ha muerto, pero viene esta división entre los radicales, que son los ortodoxos, y que pues están diciendo que se tiene que seguir a Marx al pie de la letra, y que se tiene que hacer la revolución, ¿verdad? Y que se tienen que terminar con las clases sociales. Entonces hay un grupo de moderados que están diciendo no, ¿no? Se pueden lograr cambios mediante el diálogo, no hay necesidad de terminar con las clases sociales, siempre y cuando pues hayan reformas donde haya una distribución justa de lo que vendrían a ser pues los medios de producción, los ingresos, etcétera. Entonces, a raíz de esta división es que los partidos comunistas, que son los partidos más radicales, se crean en base a esta ideología que es un marxismo ortodoxo, y de otro lado tenemos los socialistas, que pueden o no tomar cosas de Marx, ¿no? Porque no todos los socialismos pues son marxistas, que ese es el otro gran error que hay, ¿no? Por ejemplo, y es algo que de repente no muchos saben, pero el APRA, de repente ya ahorita no, pero el APRA estaba considerado como un partido socialdemócrata. El APRA está inscrito en la lista de partidos socialdemócratas del mundo. Yo acabo de entrar hace unos días, porque cada cierto tiempo entro a ver si lo han sacado, pero no lo sacan, sigue allí, ¿no? Entonces el APRA, por ejemplo, es considerado un partido socialdemócrata por lo que es su ideología. Entonces son partidos que pueden convivir con el capitalismo, ¿no? No tienen problema con la propiedad privada, por ejemplo. Son grupos también que no tienen problemas con la religión. Entonces podemos tener socialistas, socialdemócratas, y que practican algún tipo de religión, ¿no? Entonces, esto no pasa con los radicales, esto no pasa con los comunistas, porque en el comunismo no existe la religión, en el comunismo todos son ateos, ¿no? Porque siguen esta idea de Marx, ¿no? La religión es el opio de los pueblos. ¿No? Eso es lo que esta socialdemocracia es la que encontramos pues en muchos países de Europa, ¿no? Claro, como en Francia. Como en Francia, por ejemplo, claro, ahorita con Macron, no, Macron es de derecha, pero el gobierno anterior era demócrata, ¿no? Los socialdemócratas, es que aquí hay también la línea entre la socialdemocracia y lo que es el estado de bienestar, también es una línea muy fina, ¿no? Entonces se puede convivir entre estado de bienestar, ¿no? Que vamos a decir es la derecha más centro que hay, ¿no? El estado de bienestar justamente es lo keynesiano. Hay algunas personas que consideran que lo keynesiano vendría a ser la izquierda más derecha, ¿no? Hasta dicen que Keynes no es como un izquierdista, pero no tanto, ¿no? Entonces, la socialdemocracia sí, ¿no? Es muy aceptada.
por ejemplo, en Suiza, la izquierda, que es la izquierda socialista, también ha tenido mucha aceptación. Los sindicatos son socialistas, ¿no? Los verdes que acaban de ganar, un porcentaje importante de los verdes salieron del socialismo, se separaron del socialismo, se unieron pues con otros grupos ecologistas, fundaron los verdes y acaban de ganar en Suiza. Ha ganado una mujer y que es ecologista, es feminista, ¿no? Es súper interesante, están contentísimos en Suiza. ¿Quién le va a decir a los suizos que son comunistas? ¿No? Atrás están todos los paraísos. Sí, ¿no? ¿Cuánta gente acá de derecha o de extrema derecha tendrá su plata en Suiza, ¿no? Claro, y respecto a esto también existe el otro lado del charco, ¿no? Entonces, esto de estar llamando comunista, terrorista, socialista, como si fuera un insulto, la palabra bueno, terrorista es un delito, pero comunista, socialista, como si fuera un insulto, esas palabras, también existe del otro lado, ¿no? Que tú eres un facho, que eres un fascista, que eres un tal por cual. Se le podría llamar a Aliaga, a De Soto o a Keiko facho o fascista. Ya, yo creo que no, ¿no? Yo creo que uno puede decir de repente que tienen determinados rasgos, ¿no? Que son fascistas, pero eso no implica que sean fascistas, ¿no? Yo me cuidaría mucho de decirles fascistas, eh, porque no tienen todas las características para ser denominados fascistas, ¿no? Es lo que pasa exactamente con el terrorismo, o sea, tienes que tener una serie de características, pues, para ser denominado terrorista. Es lo que yo les digo a los chicos, les pongo, por ejemplo, el caso de las sufragistas, ¿no? Las sufragistas inglesas, las sufragistas de fines del siglo XIX, de comienzos del siglo XX. Las sufragistas llegan en un momento, ¿no? En que usan métodos terroristas. Las sufragistas ponen bombas, las sufragistas no matan gente, ¿no? Porque eso no está dentro de, pero utilizan algunas estrategias que son denominadas terroristas, y a nadie se le va a ocurrir decir, pues, que ellas son terroristas, ¿no? Nunca nadie ha hecho un análisis histórico diciendo de que sean terroristas. Entonces creo que también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Yo sí creo que son de extrema derecha y que tienen algunos rasgos que podrían estar dentro de esto, ¿no? Como por ejemplo este discurso contra las migraciones, ¿no? Que es el discurso xenófobo, ¿no? El discurso contra los derechos humanos, ¿no? El discurso homofóbico, no misógeno. Entonces, estas características, o de repente un nacionalismo extremo, ¿no? Pero a ver, xenofobia, homofobia, misoginia, pero nacionalismo extremo, cuál de los candidatos de extrema derecha podría ser De nacionalista? derecha no, pero a veces, ¿cómo se llama? No, Pedro Castillo. pero para que digamos que es fascista. No, ¿no? No, Entonces, no, por eso yo digo, sí, ¿no? Tienen rasgos, ¿no? Tienen algunas características, pero que podamos decir son, ¿no? Ahora, hay otra cuestión importante también, ¿no? Eh, lo, claro, el fascismo, si lo vemos como ideología, ¿no? Pero también el fascismo histórico es una forma de gobierno, ¿no? Y, y los gobiernos de extrema derecha, ¿no? Que puede haber, ¿no? O ha habido, ¿no? Si vamos a mencionar de repente gobiernos como Trump, ¿no? Que tanto se dijo es fascista, o el gobierno de Bolsonaro es fascista, pero
no tienen la característica principal del fascismo histórico, que es ser gobiernos totalitarios, ¿no? O sea, todos estos gobiernos son democráticos y han sido elegidos con el voto popular. Entonces no cumplen la característica principal para ser un gobierno fascista, ¿no? Tienen elementos fascistas, sí, ¿no? Pero no son, ¿no?, gobiernos fascistas, son gobiernos de extrema derecha con algunas características, ¿no? Y no tenían tampoco esta capacidad de poder expropiar las empresas, los medios de producción, volverlos parte del Estado. No, No, tampoco, por no ejemplo, podían. tampoco son gobiernos de partido único, no son gobiernos que hayan pues terminado con la oposición, ¿no? No son gobiernos que hayan, si bien de repente pues han salido algunos grupos paramilitares por ahí, ¿no? Bolsonaro trabaja mucho con la policía, Trump tenía pues sus grupos religiosos, ¿no? Pero nada sistemático, ¿no? Nada consistente que podamos decir algo así, pues como los camisas negras de Mussolini o las camisas pardas de Hitler, que sean ya grupos paramilitares reconocidos por el Estado y que actúen pues con total impunidad, ¿no? Entonces, tampoco tenemos eso, ¿no? Pero ahí caemos, ¿no? Igual que caemos en decir, pues, comunista, terrorista, caemos, ¿no? Bueno, ya ha salido el verbo terruquear, esto no sé, será fascistear, ¿no? No sé cómo decirlo, ¿no? Pero hay que tener cuidado también, ¿no? Hay que Claro, tener mucho cuidado. claro, Sí. y ahorita como acaba de decir, fascistear, de hecho que no existe eh, la palabra tan utilizada, quizás por el mismo hecho histórico de que quien nos hizo tanto daño fue el otro lado del charco, ¿no? Un partido con acciones terroristas, pero con ideología comunista, maoísta y todo esto. Entonces, para ir cerrando, entonces, comunismo, fascismo, ¿no? Ahorita acaban de dejar una lectura que se llama Entre fachos y caviares, ¿no? Bastante interesante ahí que hablan acerca de la opinión y cómo no caer en esta opinión de que tú eres un facho o tú eres un caviar, ¿no? Es Y eso que caviar es como que lo más suave del repertorio, ¿no? sí, es Por, que era el título de su libro, entonces no puede ponerle, no sé, entre terrucos y caviares, ¿no? Ah, porque entre, no, tu- entre fallos y terrucos ajá, entre ha fachos y terrucos. sido lo preciso, ¿no? Porque caviar en verdad es muy suave, ¿no? Para, Entonces, para ir cerrando, ¿usted considera, por todo lo que hemos visto, que eh, esta, este alejamiento, porque hay mucha gente también que dice yo no soy político, pero desde que tú estás diciendo yo no soy político, es una posición política. Esto, estos, no sé si llamarlos errores, eh, de estar llamando al otro que piensa diferente que tú, eh, llamándolo como lo más extremo y lo más horrible que hay al otro lado del pensamiento binario que nos han inculcado desde muy pequeños. ¿Usted considera también que es un error de parte de las personas que ponen la historia en las mentes de los chicos, no solamente de los profesores, sino también viene por parte del Estado y por parte de la propia familia? sí, por supuesto, ¿no? Creo que ahí existe una irresponsabilidad inmensa de parte del Estado en no plantear todos estos temas, ¿no? Desde que los niños son pequeños, ¿no? Yo creo que es muy fácil enseñarles la verdadera historia a los niños. Hay formas para enseñar, ¿no? Yo no soy educadora de niños pequeñitos, ¿no? Trabajo más con jóvenes un poco más grandes, ¿no?
Y ahí también, por ejemplo, tiene que entrar pues una psicóloga educacional, pero hay maneras de hacerlo. Los niños son muy inteligentes, los niños son muy perceptivos, los niños captan rápido y yo creo que no hay no hay nada malo en enseñarle a un niño. Justo hace poco una psicóloga educacional amiga mía, quien yo respeto mucho, hablaba del gran error, ¿no?, que tienen los adultos de no querer tratar con los niños los temas de guerra, por ejemplo, ¿no? De esconder los temas de guerra, de creer que un niño no puede entender ese tipo de temas, ¿no? Y que eso era totalmente negativo porque el niño crecía, pues, pensando que el mundo era un lugar maravilloso donde no había, pues, ¿no? Gente mala o gente, pues, que no hiciera lo correcto, ¿no? Claro, Entonces, como no sé si habrá visto la película Quinto Elemento, una película un poco antigua, y el personaje principal aprende en forma del abecedario y cuando llega a la W reconoce la palabra war, guerra, y descubre lo peor de la sociedad después de haber pasado por el resto de las letras, ¿no? claro, sí, y eso pues es ridículo, ¿no? Tratar de esconder. O, por ejemplo, algo que a mí siempre me sorprende, ¿no? Es que una gran parte de los peruanos se pone una venda al ojo, justamente con el problema, pues, con todo el conflicto armado interno, y no reconoce la importancia de un museo como el LUM, ¿no? Has escuchado seguramente el LUM, ¿no? Es el museo de los terroristas, es el museo de los comunistas, es que qué tal gasto de dinero, ¿no? El Para mismo hacer Donaire, el excongresista. ¿no? Exacto, todo lo que le hizo a esta pobre chica, ¿no? Y que no había cometido ningún error y cómo le arruinó la vida, ¿no? Y, y cómo influenció en un montón de gente que, discúlpame por decirlo así, pero es ignorante y no quiere aprender, ¿no? Y que están dispuestos a seguir o a creer lo primero que les digan. Entonces tú hablas del LUM y ojo, ¿no? Yo he escuchado estos comentarios negativos de amigos universitarios y que han tenido una formación, ¿no? No estoy hablando, pues, de repente de una persona que, ¿no?, que solamente tuvo colegio y que de repente, pues, no alcanzó a aprender más cosas, ¿no? Y es terrible, o sea, es terrible como en el siglo XXI y después de haber vivido algo como el terrorismo, no entendamos que la memoria y luego el perdón y la reconciliación es importantísimo. Por eso tenemos problemas hasta el día de hoy, ¿no? Porque no queremos recordar, no queremos ver las cosas como realmente son, lo que queremos es cambiar la historia según lo que nos convenga a nosotros, ¿no? Y tenemos a todo un grupo de personas que sufrieron, que fueron maltratadas, hijo, sal de acá, y que fueron terruqueadas de una manera terrible, ¿no? Y entonces no hay reconciliación entre los peruanos, ¿no? Como la Revolución de la Tierra, que sigue siendo postergada, que mucha gente Exacto, comenzó exacto. cuando recién salió la Revolución de la Tierra fue como que, ¿qué? ¿Por qué sacan eso? Que van a hablar de puro comunismo, o cuando sacaron la obra teatral, La Cautiva, y Urresti acusó a La Cautiva de ser apología del terrorismo cuando hablan acerca de una ciudadana de la sierra que fue violentada sexualmente por los militares y luego asesinada. Exacto, ¿no? Yo les comentaba algunas de mis clases de temas de historia del Perú, que justamente, ¿no? A raíz de que iba a conversar contigo sobre estos temas, me puse a repasar, a leer algunas cosas, y había tenido la oportunidad de leer otra vez testimonios, algunos ya los conocía, otros eran testimonios totalmente nuevos para mí de esta época, y sobre todo, pues, de la gente de Ayacucho, ¿no?, que fueron los que más sufrieron, ¿no? Y realmente
lo que uno, cuando uno lee los testimonios de primera mano, es terrible. O sea, uno puede entender por qué la palabra terruco significa tanto y por qué es tan dolorosa, ¿no? Porque simplemente pues hay personas que escuchan esa palabra terruco y se les remueve el alma, ¿no? Porque era la palabra que usaban pues los militares para torturar, para denigrar, para quitarte todo, cualquier rezago de humanidad que pudieras tener. Y mientras te estaban golpeando, y mientras te estaban insultando, y mientras te estaban violando, te estaban diciendo terruco, 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 ¿no? Y terruco Claro, de mierda, porque el terruco de mierda pasó a reemplazar al indio de mierda, ¿no? Y claro. Como en La estigmatizó. Casa Rosada, la película que se hizo sobre este lugar, ¿no? Que era utilizado como centro de ajusticiamiento de las personas que eran acusadas a dedo de terrucos, ¿no? Como el profesor que tenía estos papeles que le habían dado, y cosa que se traslada hasta el momento, ¿no? Cuando recién entró al que ahora es ministro, no, el ex ministro del Interior, y capturaron estos 60 y tantas personas por tener libritos de Mao y los han acusado de apología al terrorismo, ¿no? Entonces, si a mí me encuentran mi libro de mi lucha, me van a acusar de nazista. No creo, ¿no? No creo que alguien me acuse de nazista por tener mi lucha en mi estante. No, no, a mí me acaban de regalar una colección de libritos de propaganda ideológica de Mao de los años 60 que traían todos los comunistas cuando iban a las escuelas de Mao en China y que se los requisaban los militares. Me han regalado una cantidad así que los estoy cuidando como oro, por supuesto, me los encuentran y qué me dirán si por menos se han llevado pues a 70 personas que siguen presas hasta ahora en la Operación Olimpo y nadie dice nada por esas personas, nadie saca, salvo 4 gatos que sacan la cara por toda esa cantidad de gente que está presa hace meses sin ningún derecho, sin prácticamente oportunidad de tener palabra ni nada, ¿no? Entonces, nada, Mónica Berreneo, muchas gracias por la entrevista que nos has brindado el día de hoy. Bueno, las dos entrevistas que ya nos has brindado para cerrar todo este tema. De todas maneras que vamos a volver a tocar tu puerta virtual por lo pronto. Vamos a tocar tu puerta virtual para poder seguir conversando acerca de los temas que hayan de coyuntura y que tengan relación histórica con un país con tanta historia, tan convulsionada, pero tan rica. Perfecto, Leo. Muchísimas gracias por invitarme, por conversar y sacarme pues de mi estado acá de aburrimiento con la pandemia. Todos estamos encerrados hasta próximas buenas noticias que ojalá lleguen más pronto que lejos. Exacto, exacto. Muchísimas Listo. gracias. Muchas gracias, Mónica Berroneo.